Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Hoy vamos a ver o a continuar lo que les venía diciendo de esta nueva visión de ver nuestra vida económica, política, social, espiritual, religiosa. Es una forma, es una manera de vivir, de ver nuestra vida. Les estoy presentando una nueva visión de la existencia. Y es, ¿por qué esta nueva visión? Porque yo veo que es necesaria, que es muy útil, que es lo nuevo, que es la renovación. Cada día es un día nuevo, cada día es una nueva experiencia que tenemos. No podemos vivir con los parámetros de ayer. Hoy día son parámetros nuevos. Por ejemplo, antiguamente cada una cosa servía para una sola cosa, tenía una sola función. En cambio, hoy día vemos que hacen una sola cosa y esa cosa sirve para muchísimos, tiene diferentes funciones, es multifuncional. Hace unos años yo tuve la experiencia de asistir a una iglesia y me impresionó profundamente porque en la iglesia había un momento en que en el mismo salón, en la misma área, hacían gym, o sea, ejercicios eh, de, de gimnasia. Y enseñaban artes marciales, el karate y el taekwondo y eso, en el mismo templo. Otro momento, transformaban el templo en otro día, el mismo lugar, lo transformaban en deporte, jugaban básquet o jugaban microfútbol en la misma área. Y el domingo presentaban el culto, celebraban allí el culto religioso, espiritual. Y a mí me parecía eso un sacrilegio. Yo decía, ¿cómo es posible que durante la semana lo usen para un gym, para el deporte, para dictar clases? También dictaban ahí unas clases. Y luego el domingo para el servicio. Y eso para mí era algo sacrílico. Luego me di cuenta, ya despertando, por eso se llama despertar de la conciencia, iluminar tu camino. Entonces me di cuenta lo del reloj. Hoy día los jóvenes, ¿por qué no usan reloj? Vea, yo no tengo en este momento, pero no es porque soy joven, sino porque tampoco lo uso. Porque por todos lados se ve la hora. Entonces me doy cuenta que los jóvenes, muy pocos usan reloj, porque el reloj solamente sirve para dar la hora. Tiene una función. Y a veces dos funciones. La fecha. Ahí dice junio 29. Hoy junio 29. Dice jueves, junio 29 del 2017. El reloj sirve para dos funciones. Ellos necesitan algo multifuncional, como el computador, como el celular, que sirve para hablar, sirve para hacer videos, sirve para ver la hora, sirve para muchas cosas. Tiene diversidad de funciones para pagar la cuenta en el banco. Eso es algo, pasar de la era industrial a la era orgánica. Es un paso que ha habido. Y nosotros seguimos tratando nuestra fe, nuestra religión, nuestra espiritualidad de manera funcional, una sola función, porque venimos de la era industrial. La industrialización fue la época en que la máquina se hizo para una sola cosa. Luego ya fue cambiando, de una forma, de una sola función, unifuncional, a la multifuncionalidad. Y ahí fue donde yo empecé a despertar y me di cuenta que la naturaleza, la agricultura, es multifuncional.
La misma tierra sirve para muchas cosas. Tiene los animales, tiene las plantas, produce los minerales, produce toda la vida, vegetal, animal, todo el sistema mineral, todo es, la naturaleza es orgánica, es multifuncional. Y ahí fue donde yo me percaté que la religión que nosotros tenemos es la religión nacida en la era industrial. Ese pensamiento que nosotros tenemos, entonces por eso vemos una sola cosa. Y yo me di cuenta, dice, no, vamos a cambiar. Vamos a mirarla de una forma multifuncional. Que una cosa que uno tenga sirva para diferentes funciones, tenga diferentes funciones. Y es mi cuerpo, es multifuncional. Sirve para muchas cosas. Mi pensamiento, todo mi ser. A veces uno es estudiante, otra vez enseña, otra vez es padre de familia, otra vez es una esposo, otra vez o esposa la que es mujer, otra vez es hijo. O sea, uno tiene diferentes funciones, multifuncional. Pero nos volvemos específicos y el error es ese, se volvieron un específico. Pues la vida espiritual que yo les estoy enseñando es una vida espiritual orgánica. No es del cerebro racional, no es del cerebro emocional, es del cerebro de la vida, el reptiliano, que es el que tiene diferentes funciones. Pues hablándoles de eso, voy a continuar con el proyecto que les vengo diciendo cómo nació el cristianismo. El cristianismo, nosotros, los religiosos, los que miran el cristianismo desde un punto de vista, dicen que fue Dios que reveló al ser humano, el ser humano inspirado por Dios, y Dios creó esto como de manera mecánica, como un mecanismo. Era industrial, para una sola cosa. ¿Ve? Y no podemos ver más allá de eso. Entonces yo le vengo diciendo la verdad, cómo se gestó el cristianismo, cómo se originó el cristianismo, para que ustedes lo vean de una manera orgánica, que fue naturalmente, que fue surgiendo. En vez de ser de arriba, esto es lo que fue apareciendo de abajo, como la naturaleza, que se va gestando, que se va creando para prestar un beneficio. Esto nos mueve un poco la cabeza, nos mueve el cerebro, pero nos ayuda muchísimo. Muy bien, entonces voy a pasar la cámara para continuar con el proyecto, como les estaba diciendo ayer. Hay mucha cosa, mucha forma de yo decirte aquí, pero me falta decirte algunas cosas. Bueno, ¿qué me falta decirte? Venga, voy por este lado. Voy a irme por este lado. A ver si me sale bien, porque tengo mucha información para darte. Pero les quiero decir lo siguiente. Y tengo que hacer otros cuadritos para poderte dar a conocer lo que yo te quiero decir. Pero cuando el cristianismo se forma, nace, se fue creando en el ambiente donde se creó, estaba lo siguiente. Voy a presentar. Entonces, ¿qué era lo que había en el ambiente antes del cristianismo? Mire, antes del cristianismo, antes de formarse la religión que nosotros conocemos, antes de eso, existía el culto imperial a la divinidad del emperador. Es decir, que cada emperador se había vuelto un dios, era divino. Y el hijo del emperador, que era el que sucedía al emperador, era el hijo del emperador. Luego, si el emperador era divino, el hijo del emperador era hijo de la divinidad. Ese es un primer punto que debemos tener en cuenta. Y esto era propio de los emperadores. Por ejemplo, Vespasiano era el divino. El divino. El hijo de Vespasiano, Tito, era el hijo de la divinidad.
Y Domiciano era el hijo de la divinidad. ¿Ve? Lo que pasa era que a veces cambiaba. Por ejemplo, cuando se acababa una dinastía. Aquí empezó la dinastía Claudia. Y luego vino la dinastía Flavia con Vespasiano, Tito y Domiciano. Y luego empezó la dinastía Antonina, que viene con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero y Cómodo. ¿Ve? Eran otra dinastía. Entonces ya empezaba otra forma de divinidad. Pero en sí, aquí fue donde se creó la divinidad. Esto es para cambiarte la mente. Culto imperial a la divinidad del emperador. A mí me habían enseñado en la iglesia que el cristianismo, que Dios envió a Jesucristo, y que Jesucristo, Dios lo presenta revelado, de forma revelada, escrito en la Biblia, Dios lo presenta como el divino. Jesucristo es el Hijo de Dios, divino. Entonces, el Hijo de Dios es la divinidad. Y que después el emperador, el imperio romano, usurpó, es decir, se tomó la atribución de decir que era divino. Siempre uno cuando le enseñan dice que fue que el imperio romano le aprendió a la iglesia o se tomó de Cristo. No, fue lo contrario. Fue que el culto imperial fue primero. Ellos no sabían que iba a venir Cristo. Ellos no hablaban todavía del cristianismo. Y ya se usaba la idea de que el hijo del emperador se le decía hijo de Dios. Entonces aquí el segundo puntico es, se usaba la palabra divo para hombre y diva para la mujer. Divo y diva, divino. Es decir, esa palabra es latina. Divo era el hijo del divino. Diva, la hija del divino. Hija y hijo. Segundo, a los emperadores, todos los emperadores se les presentaba con una imagen, sentado, vestido y adornado con joyas. Todos los emperadores tenían esa vestimenta. Era una imagen, a todos se les hacía una imagen, a todos los emperadores. Por ejemplo, aquí tengo la imagen de el emperador Trajano. A todos se les hacía una imagen. Entonces nosotros hablamos que la Iglesia Católica tiene imágenes. No, era que el imperio romano hacía imágenes del divino, que era, en este caso, era el emperador. Y también se hacía la imagen. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de Trajano. Se le presentaba de diferentes maneras. Y aquí volvemos a ver su imagen. ¿Ve? Y aquí vemos la imagen de Adriano. La imagen de ellos. A todos se les hacían imágenes. Todos. Esa era otra. Antes del cristianismo. El cristianismo no fue el que creó las imágenes. La creó el imperio romano. Julio César, que era el comandante, el primero, antes de Augusto, antes del primer emperador, era una estatua que tenía una inscripción y se decía Deo Invicto. Deo Invicto, el Dios invencible. Ese era el título que se le daba a Julio César. Luego vino Octavio y creó el templo en Roma dedicado al Divinus Julius, o sea, Julio César, que era su padre. Él era pariente, era como sobrino de Julio César, pero como Julio César, después de Julio César, él tomó el poder, Octavio, que él después se llamó Augusto, César Augusto, entonces creó un templo en Roma dedicado al divino Julio. Y luego, él se tomó el título, Octavio, se tomó el título de emperador, hijo de Dios, César Augusto.
ya se cambió de Octavio a Augusto César. El anterior se llamaba Julio César, ahora él se pone César Augusto. Y Augusto significa divino. Augusto es divinidad. Una vez que el emperador moría, se convertía en Dios. A través de un proceso en el Senado, era convertido en Dios. ¿Qué se le hace hoy día a los papas? Mueren y entonces se entra en un proceso, o alguien que muera en la iglesia, y se canoniza a través de un proceso. Lo mismo era en el Imperio Romano. Siendo emperador, ya después, ya con Domiciano, cuando se pasó a la dinastía de los Flavios, Domiciano, siendo emperador, se tomó la atribución de ser Dios. Ellos eran catalogados, el emperador tenía reinos, debajo de él habían reinados. Entonces era rey de reyes y señor de señores. Ya sabemos a quién se le atribuyó después eso. Y después de Constantino I, se acabaron esos títulos. Y continuó la iglesia. Entonces, en el Imperio Romano había un culto a Serapis, que era Serapis y a la diosa Isis de Egipto, a la diosa Pes de Artagaris o Artagatis de Siria, y al dios solar Mitra de Persia, y Artemis era la animalosa. Existía todo ese culto a la divinidad. Y la mitología griega en Listra estaba Júpiter, que en el Nuevo Testamento creen que es Bernabé, y Mercurio, que era Pablo porque hablaba. Cuando llevaban a Pablo camino a Roma y le picó una víbora, creían que Pablo es Dios. La adivinación también era tomada como algo de Dios. Y luego había la combinación de religiones mistéricas, la inmortalidad, las revelaciones, la unión con las divinidades, los ritos místicos. Estos tres fue lo que llevaron a la creación de el cristianismo. En el cristianismo está el culto a Serapis. En el cristianismo, cuando uno mira todo el Nuevo Testamento, se da uno cuenta que cuando simplemente que cambian ese nombre a Serapis, entonces Serapis lo ponen Jesús. A Isis, entonces la llaman María. El pez, ¿por qué en el cristianismo está el culto al pez? Porque había una diosa, el pez, y por eso el Cristo tiene la forma de pez. Y también hay la forma de Mitra, también está ahí lo del pez. La mitología griega y las religiones mistéricas, de estos tres es que se crea el cristianismo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, ya cuando se encontraron las ruinas, en las ruinas de Qumran, se encontraron los escritos del año primero, del siglo primero, de los primeros 100 años, que son estos escritos. Ellos estaban luchando, peleando y presentando a un Mesías, un liberador que venía a salvarlos, alguien que venía a salvarlos, un ungido. Y por este lado, en el cristianismo, vemos que ya hubo una combinación. Bueno, el cristianismo nace entonces, para concluir, nace la visión del cristianismo, nace en tiempo del emperador Vespasiano, en el siglo I, después del año 70. Luego lo sigue Tito y sigue Domiciano, que son la dinastía de los Flavios. Aquí estoy haciendo la conclusión. Aquí aparece Flavio Josefo, que es un historiador, y empieza la nueva visión de que Dios ya no está en Jerusalén, sino que Dios está en Roma. Por lo tanto, ahora la sede es mirar a Roma. Después de ellos, entonces los cristianos solo querían rendirle a esa divinidad que ya no era el emperador, sino que ya era Jesucristo. Va tomando esa nueva visión del cristianismo. Y los emperadores empiezan a perder el poder divino, porque lo va asumiendo es Cristo, va tomando poder.
y no a los emperadores. Por eso los emperadores empiezan a perseguir el cristianismo. Y el cristianismo donde mayor se gesta es en la época de Trajano. Trajano fue un emperador romano desde el año 98 hasta su muerte en el año 117. Trajano es conocido sobre todo por su amplio programa de construcción de edificios públicos. Se dedicó a eso, el emperador Trajano. Ahora, Trajano era de la dinastía de España, más o menos por ahí, de la península ibérica. ¿Cómo presentan a Trajano? Entonces dice que Trajano se destacó por su justicia, por su valentía y por la sencillez de sus costumbres. Estaba en plena forma en su 42º año, o sea, 42 años tenía cuando empezó a gobernar. Sus facultades mentales estaban en su nivel más alto, de modo que no tenía ni la temeridad de la juventud ni la lentitud de la vejez. No tenía envidia de nadie, sino que honraba a todos los hombres buenos sin excepción, por lo que nunca hubo de temer ni odiar a ninguno de ellos. No prestaba mucha atención a las calumnias, ni se dejaba llevar por la ira. Se apartó tanto del dinero de los otros como de los asesinatos injustos. Gastó grandes cantidades de dinero, tanto en guerras como en favor de la paz. Al mismo tiempo, hacía muchas reparaciones urgentes en carreteras, puertos, edificios públicos, y no chupó la sangre de nadie para ninguna de estas empresas. Era tan magnánimo, o sea, grande y generoso, que después de ampliar y embellecer el circo, que se caía a trozos en algunos sitios, sí limitó a inscribir en él una inscripción en que decía que lo había adecuado para el pueblo romano. Por estos hechos se le quiso más que se le honró. Su relación con el pueblo se caracterizó por su afabilidad y sus relaciones con el Senado por la dignidad, por lo que era querido por todos y únicamente temido por el enemigo. Si nosotros miramos esta visión del emperador Trajano, es la misma visión que se tiene en los evangelios de Jesucristo. Con unos cambiecitos, pero la misma actitud, la misma forma era, o sea, porque este era el Dios para ellos. Pero ya se estaba gestando la idea del cristianismo, ya se estaba proponiendo que si se quería que hubiese más paz, tenía que aceptarse el Mesías judío y el Cristo en la religión. Y era lo que iba ya propagando. Estos eran los emperadores que se le llamaron los emperadores buenos, que eran los de aquí. Voy a presentarles. Estos de aquí, que fue los 5 emperadores buenos se les llamó. Durante el gobierno de los 5 emperadores buenos, de estos 5 emperadores de esta dinastía, Roma alcanzó la máxima extensión de sus fronteras. Entonces estoy presentándoles a Trajano, porque con Trajano fue donde se impulsó la idea de Flavio Josefo, de Filón de Alejandría y de Tiberio Julio Alexander. Con ellos fue que se creó esa visión. Trajano enfermó, falleció mientras volvía a Roma, fue divinizado por el Senado y sus cenizas se enterraron bajo la columna trajana. ¿Ve? Fue divinizado. O sea, el que moría fue divinizado. ¿Qué pasó con Jesucristo? Que Jesucristo, antes de morir, no era divino. Era un hombre, el rabí de Galilea. Después que murió, fue divinizado. Por lo tanto, la divinización de Jesucristo que se hizo fue una creación. O sea que ya le voy a decir, vea, para los judíos, Jesús era el Mesías, era el ungido, era el que venía a traerles la paz, que venía a restaurar el reino. Y para los emperadores, Jesucristo era como un emperador, era la visión divina de un emperador. Y estos emperadores, pues, estaban aquí en el imperio. Y Judea estaba involucrado dentro del imperio. Aquí traigo otra descripción del emperador Adriano, que vivió
estuvo como emperador del año 117 al 138. Ya fue Adriano, ya dejamos a Trajano, ahora vamos a Adriano. Ya murió Trajano, ahora viene Adriano. Y Adriano fue el creador de un rescripto. El rescripto era como una ley. Es un acto administrativo en que se concede un privilegio, una licencia o una dispensa. Adriano dictamina que la calumnia es una infamia. Observa que si alguien se confiesa cristiano, debe sacrificar a los dioses para salvar su vida. Mire, en la época de Adriano ya estaba gestándose o ya se había gestado, pero todavía no se había oficializado la religión del imperio. Todavía seguían teniendo la religión politeísta. Los emperadores les parecía normal, era como lo más educado. Traía estatus social, el politeísmo. Pero había un grupo de romanos que decían que era mejor pasar al monoteísmo y que era mejor crear la nueva religión del Christus. Entonces él dice, bueno, si alguien se confiesa cristiano, si alguien quiere agarrar ese nuevo movimiento, esa nueva ola que se está creando de alguien llamado Christus y del Salvador y de eso, está bien, si se confiesa cristiano, de todas maneras debe hacer sacrificio a los dioses para salvar su vida. Porque todavía en Adriano les parecía a ellos que no estaban tan seguros que ese cristianismo iba a surtir tanto efecto en el imperio, aquí. A este Adriano que estaba acá, decía, sí, la idea está buena, pero es que todos estos de aquí, somos politeístas. Creemos en varios dioses. Y eso como no funciona. Claro que está bien, decía él, claro que está bien la idea. Pero de todas maneras, para salvar su vida, de todas maneras tienen que sacrificar a los dioses. Eso es lo que dice el rescripto. Y eso está escrito en los anales del Imperio Romano. Está ahí, eso está ahí. O sea que no había ninguna persecución por ningún lado a los cristianos. ¿Quiénes eran los que perseguían a los cristianos? Pues los otros personas del pueblo. Por ejemplo, aquí, vamos a poner un ejemplo aquí en Del Río, donde yo vivo. En Del Río, todos en este momento somos cristianos. Entonces empieza a llegar una nueva visión. Por ejemplo, que llegue el budismo. Que aquí no somos budistas, entonces empieza a ver el yoga, el budismo. Y como los encargados de crear la religión era el imperio, entonces van donde el alcalde y empiezan a pedir permiso los concejales y empiezan a mover una nueva visión. Pero el pueblo todavía no está convencido de esa nueva visión. Por lo tanto, habían revueltas por allá en el barrio tal, en otro barrio, en esto. Empezaban a pelear la gente porque nosotros no queremos ser budistas, nosotros somos cristianos. Entonces llegaban los soldados de Roma o a poner ley, a poner la paz. Y por eso había persecución. Porque era que querían imponer, porque había muchos evangelizadores que querían imponer la visión. Sin embargo, desde el punto de vista, aquí en el año 117 y 138, ya se sabe que empezaba a crearse esa idea del Christus, de la nueva religión, que es llamada cristiana, cristianismo. Ya se empezaron a propagar los panfletos, los papiros, esos pequeños hojas en donde se anunciaba qué era lo que se tenía que decir. Pero él dice, si se confiesa cristiano, de todas maneras debe sacrificar a los dioses para salvar su vida, porque Cristo todavía no es. ¿Ve? O sea, cómo se va gestando. Muy bien. Este Adriano, comúnmente se llamaba Pluvio Helio Adriano, comúnmente conocido como Adriano, fue emperador del imperio del 117 al 138. Durante su reinado, el imperio alcanzó la mayor extensión territorial de su historia. Adriano se destacó por su afición a la filosofía estoica y epicúrea y al arte helénico. O sea que aquí es donde ya van
combinándose prácticamente lo que yo digo, las tres ideas, el pienso aquí. Con este señor Adriano ya le va poniendo mucha atención a los griegos. Él estaba muy embebido con los egipcios, los reptilianos, y con los límbicos, babilónicos, pero le va dando importancia a los griegos. ¿Ve? Es el emperador. ¿Quién va creando la religión católica, la religión cristiana? La va creando el emperador, el imperio la va creando. Adriano realizará la más importante arquitectura romana. Aquí en la frase dice: Adriano realizará la más romana de las arquitecturas. Es una forma poética de decir la frase. El templo de Venus y de Roma, construido junto al Coliseo, es una de las grandes obras del reinado de Adriano, en un terreno de 165 metros de largo por 103 de ancho, o sea, más o menos 1.3 hectáreas, rodeado por un pórtico. O sea que todavía en esta época no estaban muy convencidos los emperadores. Ese Vespasiano, Tito y Domiciano, junto con Flavio Josefo, sí. Pero como ellos ya habían muerto, desaparecido, los nuevos bregaron mucho para entender que había la necesidad de crear esta nueva religión. Pero entonces vemos frases como esta: alma errabunda, tenue, huésped y compañera del cuerpo, ¿dónde estás ahora? Pálida, rígida, desnuda, privada de los consuelos habituales. Recuerden que los judíos, cuando alguien moría, para los judíos no existía el alma. La persona iba al Sheol, ni existía el espíritu, como nosotros decimos que el ser humano tenía espíritu. Eso no existía en el concepto de los judíos. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento, el ser humano muere y va al Sheol. Es más, en el Eclesiastés dice: ¿y quién te dice a ti que cuando muere el hombre no es lo mismo que cuando muere un perro, un animalito? ¿Ve? Es lo mismo. Ahí lo dice el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el concepto de la salvación del alma como nosotros la tenemos. Ese concepto de la salvación del alma es del Imperio Romano. La salvación del alma. Por eso decía aquí, por eso Adriano decía que si alguien se confiesa cristiano, que estaba bien, o sea, ya estaba permitido, porque era pluralidad, debe sacrificar a los dioses para salvar su vida. ¿Ve? La salvación de la vida espiritual viene de los griegos, y los romanos la tomaron. Pero los judíos no tenían salvación del alma, no existía eso de la salvación del alma. Si miramos el Antiguo Testamento, no existe la salvación del alma. Existe la salvación del Mesías que viene a restaurar al pueblo de Israel. Cuando se moría la persona, el ser humano iba al Sheol, iba allá, nada más. Ese era el concepto de los judíos. Bueno, hasta aquí yo creo que queda hoy expuesto el tema que les quería decir. Tengo más, voy a irme aquí. Entonces, para rematar, a ver si soy capaz de sacar una conclusión bien buena. A ver si soy capaz de decírtela. Mire, el Imperio Romano es todo esto que vemos acá. Todo esto que vemos. El Imperio Romano agarra de Grecia, la visión de Grecia, la visión de Egipto y la visión de Babilonia de acá. Que es muy difícil decir Babilonia, porque aquí está con los persas. Recuerda que el emperador Nabucodonosor era de Babilonia, pero después llegan los persas y empieza Darío y Ciro. O sea que ya son diferentes, son persas, son de otra cultura, pero son de aquí. Para mí esto es más psicológico, esta cultura de aquí es psychology, es más emocional. La de aquí es más natural, es más reptiliana, la cultura egipcia. ¿Por qué es más reptiliana? Porque es más natural, porque es solamente observar.
En cambio, lo de aquí es hacer y lo de Grecia es pensar. Roma, el Imperio Romano, toma la visión de Grecia, la visión de Egipto y la visión de Babilónica. Egipto reptiliano, Babilonia psicológica, límbica, y Grecia racional. Roma toma estas tres visiones y forman una visión para todo el imperio, que se llama el Imperio Romano. Y todo el Imperio Romano empieza a ser cristiano. Claro, hay una transformación, hay un camino. No es que empiece a ser cristiano así de la noche a la mañana. No, la propuesta mía es la siguiente. Flavio Josefo, junto con Vespasiano, Tito y Domiciano, son los gestores. Y gestan la idea. ¿Y cuál es la idea? De una nueva visión para el Imperio Romano, una nueva visión religiosa. Pero ellos ponen la visión, ellos son los que aceptan el cristianismo, pero quienes matan a Jesús, quienes sacrifican a Jesús, que era el mismo Serapis de acá, que era el mismo Osiris de acá, que era la misma visión, y la misma visión de Mitra acá, era la misma visión, porque en Mitra había que sacrificar al toro, era la misma visión de ellos, eran la misma que se les atribuye a estos. La dinastía Claudia son los que cometen el fraude o cometen el acto de sacrificar a Jesús, porque es la dinastía anterior a ellos, anterior a la dinastía flaviana. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Vespasiano, Tito y Domiciano? Decir que los malos fueron los de aquí, que estos fueron los que sacrificaron a Cristo. Ponen retro, ¿ve? Esta visión de ellos, que está en esta época acá, en el siglo del año 69 en adelante, lo ponen como hechos que sucedieron un siglo antes, entre el 27 y el 67. Y como no hay ya personas, testigos oculares, pues todo lo que se dice en el Nuevo Testamento de Jesús, de Pablo, de todo, pues ya lo ponen como si sucediera aquí, hubiese sucedido, porque eran historias que se iban contando. Entonces ahí es donde aparece la nueva visión cristiana. Se lo atribuyen a estos, por eso los malos fueron Tiberio, Nerón y los César, Claudio, aparecen como malos. Y aparece también como malo Herodes. Herodes era greco-árabe, de apariencia judía, o sea, él se presentaba como un judío, pero eran los recaudadores de impuestos para Roma, en Palestina. Y estos Herodes lucha contra los macabeos, Judas Macabeo, que aparece en la Biblia. En la Biblia hay dos libros, los libros de los macabeos, que esos se encontraron en Qumran. Y entonces el imperio, aquí en el imperio se tenía que adorar al emperador como hijo de Dios. Entonces ponen a Herodes como el malo. ¿Sí ve? Porque Herodes pertenece a esta dinastía. Muy bien. Los judíos no querían ídolos, por eso tenían las Sagradas Escrituras. Era el culto de escrituras y no de estatuas. Las Escrituras señalan un Salvador, Redentor, restaurador, un Mesías guerrero. Mesianismo crea un estado dentro del imperio. Y entonces, con esa idea, que Vespasiano, Tito y Domiciano tienen la misma idea. Son los Flavios. Vespasiano y su hijo Tito son enviados por Nerón a Judea en el año 68 y toman esa visión. Y entonces aparece Flavio Josefo, que se llamaba Josefo Bar Matías, se presentó como un profeta, que Vespasiano iba a convertirse en emperador, y por eso es que aceptaron las escrituras de Flavio Josefo.
y las toman ellos. Y a la muerte de Nerón, en el año 69, Vespasiano vuelve a Roma, ese emperador. Tito se queda en Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Entonces, la Biblia del Antiguo Testamento, que la tenía Flavio Josefo, esa Biblia fue llevada a Roma. La tomaron, la llevaron junto con Flavio Josefo. Y en los rollos y rebeldes y mesiánicos de Qumran, del mal muerto, fueron escondidos en las cuevas, y aparece así una nueva escritura, el Nuevo Testamento. Esto es más largo, esto es mucho más largo. Por eso vemos que este culto al emperador, así era como lo vestían a él, le hacían una estatua. Por eso ya se empezó a hacer la estatua de Jesús, del nuevo, el Mesías, el que venía, el que llegó. Pontífice máximo se le decía al emperador. Era el mayor en el colegio de los sacerdotes paganos romanos. Luego pasó al Papa cristiano, que está el culto a Cristo resucitado y al culto a Mitra. A través de esta buena noticia se controla el imperio, solo que hay que anunciarlo y usando los caminos de Roma. Aquí aparecen las escrituras que fueron hechas y protegidas por el mismo imperio. Los Alejandros era una familia recaudadora de impuestos en Egipto, y ahí está Filón de Alejandría. Este es el Filón de Alejandría que yo les hablo, que era un filósofo teólogo, escribe en griego, puros conceptos cristianos, griegos y judíos. Y ya en el Nuevo Testamento ya aparece Berenice, y así sucesivamente, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, aquí el cristianismo le da gusto también al culto pagano de Egipto, Osiris, Isis y Horus, sol, lluvia, siembra, cosecha. El 25 de diciembre se empieza el solsticio de invierno. Es el culto mistérico, los mitos, los ritos de iniciación. Va pasando del culto de Osiris al culto de Cristo. Vea que esto era un símbolo, esto es un símbolo del antiguo Egipto, y pasa a la iglesia. Y así se van creando. Vea que se van creando los cultos, se van creando la figura, así va pasando una figura a los otros. Y mire que los primeros santos cristianos los une la familia Flavia. Los primeros santos eran Flavia Domitila, era sobrina de Tito, o sea, eran de los mismos. Ellos donan el terreno ahí en Roma, ya empieza a formarse todo el imperio y empieza a crearse los libros, se empiezan a escribir. Muy bien, aquí hay mucha información, pero no quiero saturarlos en el día de hoy. En conclusión, yo escribo, digo, hablo. Puede ser que mañana les tengo unos cuadritos para visualizar un poco, o puede ser que ya me salga de esto, si yo veo que ya tenemos toda la información, si ya tú la tienes en la cabeza, porque ahora venimos es cómo fue que la iglesia ya empezó a formarse, aunque ya lo he dicho, por el imperio, empieza a formar. No, pero ¿cómo llegaríamos hoy día a la iglesia que tenemos? Esa sería bueno también tratarla con ustedes. Pero lo que yo he hecho aquí, en todos estos cuadritos, es que nos quedemos con la siguiente idea. La siguiente idea es que el pueblo romano, el imperio romano, es que crea el cristianismo. No es el judaísmo el que crea el cristianismo. No es el judaísmo. Quien crea el cristianismo es el imperio romano. Porque la palabra Cristo es del imperio romano. La palabra Hijo de Dios es del imperio romano. La palabra de ungido es del imperio romano. O sea, la palabra iglesia, lo que llamamos iglesia, es del imperio romano, no es de los judíos. Y nosotros creemos que el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. No tienen nada que ver. Solamente ciertos hechos los ponen en el Nuevo Testamento a que nosotros los visualicemos, los adaptaron, los pusieron a coincidir
cosas del Nuevo Testamento los ponen a coincidir con el Antiguo Testamento, pero es una visión totalmente distinta. Es una visión totalmente diferente, la visión del cristianismo. La visión del cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. Como continuidad, no es una continuidad. Ni la visión del cristianismo tiene que ver con el paganismo, como si fuera una continuidad. Nace algo nuevo, nace algo diferente. Y yo digo que eso algo diferente tiene que ver más con la visión orgánica de la vida, no como una industrialización, como yo les decía al principio, funcional, de una función, sino multifuncional. No es una industria, no es una máquina. Tú agarras un carro y esa máquina que hiciste sirve para una sola cosa. No, en la era organizacional digital, lo digital ya es más orgánico. Y por eso nosotros podemos entender más la religión hoy día, que es que se gesta de manera multifuncional. Es más orgánico hoy día, la manera como vemos el mundo. Por eso nos parece como que camaleónico, como que es una cosa, eres una cosa. Lo mismo a mí. Por ejemplo, tú me puedes juzgar, bueno, ¿y este es cristiano? Y es que la gente me lo dice, pero tú estás acabando con el cristianismo. No, lo estoy volviendo estoy volviendo a la naturaleza, a la esencia de la naturaleza, que así fue como comenzó todo. Posiblemente mañana, porque aquí tengo un cuadro que he hecho, mírelo, mire cómo yo voy haciendo las cosas. Esto es para mí, cuando yo voy pensando, cuando yo voy organizando, así estudio yo, mire. Empiezo mirando con una idea, voy creando, voy organizando, y posiblemente esto, si tengo tiempo, hoy se lo presento, porque tengo otras cosas ahí para decirte. Pero estas son reflexiones que yo hago así. Voy uniendo en mis pensamientos, en lo que yo sé, en mis investigaciones, voy creando estos cuadros. Y así es, esto primero se gesta acá. Y entonces después te lo presento a ti de manera más sencilla, más simple. Porque es que es así, es orgánico, va gestándose. Como dice por ahí un autor, dice que nosotros cuando miramos la vida industrial, de manera industrial, como nos la han hecho creer desde el siglo XVIII y XIX y el XX, era industrial, y ahora estamos pensando desde una forma ya orgánica, organizacional, que es evolutiva. Nosotros pensamos que un niño de 6 años, ponga atención, un niño de 6 años, cuando ese niño tenía 3 años, era la mitad del que tiene hoy día 6 años. Por ejemplo, yo tengo 55 años. Cuando yo tenía 27 años, entonces era la mitad de lo que soy yo hoy día. No. Es que es orgánico, es otra funcionalidad. Yo era 100% cuando tenía 27 años y ahora soy 100% teniendo 55 años. Lo mismo pone el ejemplo Ken Robinson, a quien sigo, ese autor. Dice, el problema de la educación es que creemos que el niño a los 6 años está en su totalidad, porque entra a la escuela. Y que ese niño cuando tenía 3 años era la mitad del de 6. No, a los 6 era plenamente completo. A los 3, plenamente completo. A los 6, plenamente completo. Y cuando tenía 55 años, plenamente completo. La totalidad, eso es una visión organizacional. Bueno, muy bien. Pues hoy lo dejo con esta visión diferente de mirar la vida. La idea de hoy fue pensar, que pienses que la vida es orgánica, más parecido a lo que lo tenían los egipcios. Hay evolución, pero más que evolución, ahí es revolución. O sea que ahí es actualización y estás todo. Tú donde vas, estás la totalidad. La totalidad. Lo que pasa es que estás presentando una función, pero esa función es multifuncional.
funcional. Tú eres multifuncional. Esa es la idea del día de hoy. Entonces, cuando tú pones la religión como una creación simplemente de manera simplista, la religión como una estructura, pues tú acabas con la manera evolutiva de mirar la fe, la espiritualidad, que la espiritualidad sí es la totalidad de todo. Siempre en lo espiritual es más fácil mirarla. Muy bien, este programa se llama Ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad, despierta tú que duermes, tomes conciencia de tu realidad, y eso es lo que yo estoy haciendo con este proyecto. Por hoy te digo, bye bye, paz este proyecto, nos vemos mañana, Dios mediante.